Señora Presidenta, señor Presidente del Gobierno, señorías, me decía una diputada que no diga hoy nuevamente eso de que siempre intervengo el último, y no obstante, esa es una realidad constatable por la posición de mi grupo como único grupo que apoya al Gobierno, naturalmente, y como grupo que intenta, cuando nos toca hablar, hacer nuestra posición en torno a algo que consideramos fundamental para hacer posible las políticas públicas de este archipiélago. Y es que, más allá del repaso de datos que de forma exhaustiva ha realizado el presidente del Gobierno, primero en su discurso de ayer por la mañana y segundo en las respuestas que ha dado a todos y cada uno de los portavoces, más allá de eso, ¿cómo es posible que estemos aquí, casi año y medio después de la ruptura del pacto de gobierno con el Partido Socialista? ¿Cómo es posible que contribuyamos desde nuestra actividad a la búsqueda de acuerdos? ¿Cómo se hace eso y con qué alcance y sentido? Por tanto, señorías, quisiera que mi intervención se refiriera básicamente a estos asuntos y, naturalmente, en relación con esos asuntos, al fondo de muchos asuntos que han sido explicados a lo largo de la tarde de ayer y la mañana de hoy y que, no obstante, requieren algún posicionamiento por parte de nuestro grupo que intentaré que sirva a su vez para que el posicionamiento final de esta Cámara mañana en la votación de las propuestas de resolución alcance el máximo acuerdo posible en la búsqueda de consensos que sirvan, en definitiva, para dar satisfacción a lo que la gente, nuestra gente, nos pide. Por eso, señorías, quisiera empezar por una pregunta que no es retórica. Y antes el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, don Casimiro, hizo una pregunta retórica respecto de si él entendían que representaba solo a La Gomera y se montó cierto barullo en torno a esto, injusto, porque la situación me recordó, sinceramente, a cuando, en nombre de mi grupo parlamentario, y acompañaba también el entonces portavoz del Grupo Socialista, señor Álvaro Lavandera, en el Congreso de los Diputados, tuvimos que hacer la defensa de la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Canarias, y entonces la atención menguada de aquella Cámara Baja nos hacía ver lo distantes que aún seguimos de Madrid. Eso mismo pensé, señor Curvelo, cuando usted hace esa pregunta retórica. La respuesta es si contribuye o no al conjunto a la gobernabilidad de Canarias. Naturalmente, yo quiero ratificar las palabras del presidente del Gobierno, nuestro agradecimiento al concurso que usted hace decidido a la gobernabilidad de Canarias. Como ha dicho, lo ha hecho en momentos en los cuales sus 3 votos no eran necesarios y en estos momentos en los cuales sus 3 votos pueden ser y son tan necesarios al compromiso con Canarias que usted ejerce desde una de las islas más pequeñas del archipiélago, una isla tan importante como todas las restantes. Muchas gracias, por tanto, por esa contribución. Quería decir, señorías, con esta pregunta retórica que qué es la política, y cuando hablamos de qué es la política, ¿por qué los que estamos aquí nos dedicamos a la política en un momento donde la política, de forma natural, desde la propia crisis económica, está asociada a la crisis institucional, donde la crisis de representación sigue siendo uno de los temas que hoy están plenamente en vigor, porque los ciudadanos y ciudadanas esperan de nosotros cosas que muchas veces no sabemos contestar, porque seguimos en un marco global diagnosticando situaciones sin encontrar soluciones al diagnóstico. Y en ese tema, ¿qué capacidad tenemos nosotros, desde una comunidad como la nuestra, para proponer soluciones y llevarlas a cabo? Y esa es, por tanto,
en la pregunta que uno se formula a sí mismo, ¿qué capacidad tenemos para cambiar las cosas y en qué medida lo estamos haciendo? Cambiar las cosas, señorías, requiere fundamentalmente compromisos con nuestra gente, con lo que al final, no con lo que quieren oír, porque eventualmente entramos en debates que de forma inmediata, en esta nueva era tecnológica, la demanda de información es inmediata y corre a una velocidad enorme. Podríamos poner ejemplos recientemente vistos en televisión, por ejemplo, cuando en Madrid se circula por las redes que la policía municipal de aquella ciudad, de la capital, persigue a un ciudadano de raza negra y murió, y todo lo que circuló en las redes es que la policía lo había perseguido y las consecuencias habían sido la muerte de ese ciudadano. Y después lo que vimos, tiempo después, fue las imágenes de unos policías locales haciendo maniobras de reanimación de aquella persona en el intento de salvarlo. Ese es el contexto en el que estamos, no es otro. Y es verdad que en ese contexto tenemos que encontrar las respuestas. Las respuestas a veces no son inmediatas. Y miente quien simplifique la situación. Miente porque nosotros lo sabemos. Mucha gente quizás no lo sepa, pero nosotros sí. Y si no lo sabemos, tenemos el deber de saberlo. Tenemos el deber de saber que las cosas no se cambian de un minuto a otro, que no se sale de una crisis como la que hemos padecido sin consecuencias. No es verdad que tener el 20% más que el presupuesto que teníamos en 2012 represente que vamos a tener el 20% ya de mejores servicios, que va a mejorar de forma inmediata la sanidad, que va a mejorar de forma inmediata la educación, las prestaciones sociales. Eso no es verdad. No es verdad, porque la descapitalización de los servicios públicos durante un periodo de casi 10 años no se resuelve en 2 años. La evaluación que tenemos que hacer es si estamos mejorando. Como diríamos en términos educativos, si progresamos adecuadamente. Esa es la pregunta que debemos hacernos y buscar la respuesta a esa pregunta. Con eso, señorías, creo que estamos en disposición una vez más en esta tribuna, como Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de decir que, como digo y reitero, siempre es más difícil construir que destruir. ¿Y cuál es el compromiso de los que estamos en este Parlamento, de las diputadas y diputados de este Parlamento? Pues creo que el compromiso con la ciudadanía a la que cada uno de nosotros representa, con aquellos electores que quisieron darnos su confianza, debe ser, en general, mejorar las cosas. Y decía, y repito hoy, cuando se produce la crisis con el Partido Socialista y se rompen los acuerdos con el Partido Socialista, que el sistema español, que copia el modelo alemán y se incorpora en todas las comunidades autónomas de mociones de censura, era una moción de censura constructiva. ¿Y qué significa constructiva? Básicamente, que incorpora un candidato o candidata a la presidencia del gobierno con un programa político común que es capaz de dar respuesta y obtener la mayoría absoluta necesaria para que progrese. Y yo no lo decía sin humildad, simplemente no es ninguna chulería. Es qué capacidad hay para que nos pongamos de acuerdo, o para que se pongan de acuerdo otros que presenten mejores alternativas que las que este Gobierno ha podido poner sobre la mesa en estos meses. Y podría referirme, y me referiré, a incluso negociaciones o conversaciones mantenidas con el Partido Popular de Canarias en el propósito que tuvimos durante el mes de julio del pasado año de entrar en políticas de cogobierno, donde responsabilidades fueran ocupadas por personas del Partido Popular como otras por Coalición Canaria PNC. Creo que, en definitiva, encontrar la respuesta a esas preguntas es lo que la gente quiere. Creo que al final, más allá de solucionar de forma inmediata aquello que podamos tuitear o whatsappear, al final tenemos que preocuparnos de cosas que en el medio plazo, que en el largo plazo son las que dan bienestar o no,
a la vida de la gente. Y en ese sentido, señorías, quiero manifestar que la amabilidad, como he dicho tantas veces, no es debilidad, que tender la mano no es ser rehén de nadie, que el consenso es un método y no necesariamente un resultado. Y hablaré también, don Román, de las instituciones dependientes y del comportamiento de los grupos minoritarios en el proceso de renovación de las instituciones dependientes, particularmente por saber si hubo método que facilitara el acuerdo o si no hubo tal método y por tanto no hay acuerdo. Quiero decir con eso, señorías, que el acuerdo es nuestra responsabilidad. Hace unos días leía unas declaraciones en un periódico local del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que se refería a la situación del Parlamento del español, concretamente el Congreso de los Diputados. Y decía Ortúzar que en el Congreso hoy se producen juegos florentinos y esgrima sin coger el toro por los cuernos. Y yo, como parlamentario canario, tengo la preocupación natural de que no nos suceda lo mismo, de que podamos dar respuestas aquí suficientes con el alcance de nuestra propia responsabilidad y con los límites a nuestra responsabilidad, porque son muchos, algunos de los cuales el portavoz de Nueva Canarias intentaba resumir esta mañana. Hay que fijarse en un marco global, o estamos en un espacio político y económico europeo, estamos, por tanto, con unas características que nos son, o unas condiciones que mayormente nos son ajenas, pero que determinan muchas cosas. Ayer hablaba el presidente en su discurso de cómo evaluar las consecuencias del Brexit, en qué medida puede tener influencia sobre nuestra economía, en fin, cosas que no las vamos a determinar nosotros, pero que sí van a importar en nuestra vida. Por eso comparto de forma general el análisis inicial que hizo don Román esta mañana sobre este asunto, y no comparto, sin embargo, muchas de las soluciones o propuestas de solución que intentaba decir el portavoz de Nueva Canarias, como otras cosas que se han dicho a lo largo de la tarde de ayer. Miren, por ejemplo, hoy en España es un problema el tema de las pensiones, pero no porque hoy sea un problema. Si el de las pensiones era un problema hoy, lo era el año pasado. Lo que pasa es que la movilización social de los pensionistas, casi sin precedentes, ha llamado como la atención de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y eso mete una determinada urgencia en la solución de determinados problemas. Y yo quería decir que es verdad que las demandas de esos pensionistas son demandas justas, porque una decisión de 2012 de subir e incrementar las pensiones un 0,25% es una decisión de 2012, necesaria en 2012, pero no en 2018. En 2018 el crecimiento económico tiene que tener constatación en la capacidad que tengamos para atender a los más desfavorecidos, sobre todo a las pensiones más bajas. Y en este sentido ha sido objeto de debate en la tarde de ayer el tema de las pensiones no contributivas. El presidente se refirió a ello porque quisiera recordar cuando algunos hacen alegatos acerca del complemento de eso o de otras opciones políticas. Nosotros lo que creemos es que hay que seguir fortaleciendo la PSI, presidente, que la PSI tiene que seguir creciendo, que el nuevo plan de inclusión social tiene que tener una política agresiva para favorecer a esas 42.000 familias que hoy no tienen ingresos, y eso tiene que hacerse desde una política inclusiva, que es la que se propone en ese nuevo plan contra la pobreza que el Gobierno prepara y que nosotros esperamos que cuanto antes entre en la Cámara, porque lo que no nos puede suceder, como le sucedió a la consejera del Gobierno anterior que nos presentó, no lo llegó a presentar, tenía redactado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, me refiero al Gobierno anterior, y nunca llegó a este Parlamento. En consecuencia, sepamos que los tiempos son los que son. Nos queda el tiempo que nos queda en esta legislatura y tenemos el deber en esta legislatura de hacer nuestra tarea. Ahora hablaremos de la ansiedad de otros por hacer otras cosas. Yo lo que sí quisiera decir, por exhibírselos, como tenemos un secretario general del partido muy ordenado, él es un hombre que suele hacer diagramas de las comparativas de nuestros acuerdos y demás. Y miren, este es el acuerdo, la comparativa de acuerdos alcanzados
entre Coalición Canaria PNC y el PSOE en la 9ª legislatura del Estado, en febrero de 2016, y el realizado también entre el CC-PNC y el PP en la 9ª, en la 11ª legislatura del Estado, y esta otra en la 12ª legislatura, en agosto de 2016 con el PP, en febrero de 2016 con el PSOE. Bien, en el punto concretamente, el punto 7 del acuerdo con el PSOE dice literalmente: el incremento de las como compromiso del Estado en nuestro acuerdo para la investidura de entonces don Pedro Sánchez, incremento de las pensiones no contributivas en aras a su confluencia progresiva con el salario mínimo interprofesional. Después, con el Partido Popular, entonces candidato señor Rajoy, entonces también presidente en funciones, dice: finalmente se analizará en el marco del Pacto de Toledo el incremento de las cuantías de las pensiones no contributivas en aras a su confluencia progresiva con el salario mínimo interprofesional. Por tanto, señorías, para nosotros este ha sido y sigue siendo un problema importante. Queremos que cada uno asuma su responsabilidad. La nuestra es seguir incrementando la PCI. Y si hace falta dar mejor regulación para que alcance a más gente, le damos mejor regulación. Ese es nuestro deber. Y el que tiene otro deber, que cumpla con el suyo. El sistema público de pensiones en España no solo necesita mejorar hoy las pensiones más bajas, sino necesita garantizar su viabilidad. Y eso, si no se toman las decisiones en el Pacto de Toledo suficientes, va a ser un gran problema escasamente dentro de 10 años. Por buscar cifras, miren, la hucha de las pensiones en 2011, ese fondo de reserva tenía 66.800 millones de euros y hoy tiene 8.095 millones de euros. Digo esto, señorías, porque nosotros tenemos el deber de intentar cumplir con nuestra responsabilidad. Intentar que cosas que hemos decidido se hagan efectivas. Y esto requiere, sin duda alguna, señorías, en un modelo parlamentario de gobierno, apoyos en esta Cámara. Por tanto, por esa razón, empecé tendiendo la mano y agradeciendo la contribución de la Agrupación Socialista Gomera, de don Casimiro Burbelo y de los otros 2 diputadas y diputados que integran el Grupo Parlamentario Mixto. Señorías, en la situación actual, hasta los organismos que representan el capitalismo mundial están llamando, están avisando por la necesidad de luchar contra la desigualdad. Ayer se publicaba en El País unas declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, que decía que el crecimiento sostenido necesita menos desigualdad. Ayer, hace unos días, la semana pasada concretamente, en la Junta General del Banco Bilbao Vizcaya, por tanto, uno de los bancos más potentes de la estructura, no solo española, sino es un banco con presencia sobre todo en Hispanoamérica, además de en España, decía Francisco González, presidente del BBVA, que hay que favorecer que la arquitectura legal permita una mejor distribución de la riqueza. Porque ¿saben qué, señorías? Al final del siglo XIX la revolución industrial llegó a tal nivel de desigualdades, llegó a tal nivel que el capitalismo quebraba en aquel momento. Y entonces buscó fórmulas para la creación del modelo de bienestar. Y la Constitución de Weimar, la Constitución de 1919, la Constitución alemana de entonces, es el primer estadio de un nuevo modelo. Más tarde vendría la crisis del 29, más tarde vendrían soluciones keynesianas. Todo eso, que forma parte de la rica historia de la socialdemocracia en Europa y en el mundo, son indicadores de que en esta nueva era tecnológica hay que hacer correcciones. Entonces, en el marco global, nosotros nos vamos a tener que mover. Estamos en el mundo y en un espacio económico y político determinado. Formamos parte de la Europa política, aunque geográficamente no seamos Europa. Pero miren, cosas que se han venido diciendo a lo largo de este debate. Cosas como, por ejemplo, hablar de la posición en la Unión Europea. Nosotros no hemos destacado para nada el trabajo del Gobierno de Canarias en materia de el posicionamiento respecto de las RUP. Es decir, afortunadamente, como tantas veces tengo ocasión de comentar con mi compañero Juan Manuel García Ramos, Francia es uno de los estados que componen los estados a los cuales se agregan determinadas regiones ultraperiféricas, y Francia es
uno de los dos países fundadores, vamos, de los dos grandes de Europa, y afortunadamente esas políticas especiales para lo que son sus territorios de ultramar son políticas especiales también para nosotros, diferentes, como decía ayer el presidente, estamos hablando de 9 regiones ultraperiféricas distintas, pero con características comunes que nos permiten posicionarnos. Gracias al memorándum que lideró nuestro gobierno el año pasado, en marzo del año pasado, fue posible la nueva comunicación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para ser más precisos, en octubre del pasado año. En esa nueva comunicación de la Comisión Europea, hay cosas que considero que tienen que ser especialmente destacadas. Por ejemplo, el mantenimiento de la exclusión del régimen de comercio de emisiones a la atmósfera, de lo que se ha hablado también esta mañana, porque si los aviones no llegan, no hay turistas. Si los costes de operatividad no llegan a una región ultraperiférica como es Canarias, o son demasiado elevados, no son competitivos, los turistas no vendrán a Canarias. Los destinos que están en el Mediterráneo volverán a emerger, o va a ser siempre que estemos beneficiándonos de la inestabilidad de esa zona del mundo. Y ese trabajo, señorías, se hizo en gran parte gracias al trabajo realizado por el Gobierno de Canarias y también algunas precisiones que se hicieron en ese documento sobre la necesidad de acometer con fuerza el tema del desempleo juvenil, que, como decía el presidente, hemos mejorado en 10 puntos, todavía insuficientes de forma natural. Y también el portavoz de Nueva Canarias quiso decir algunas cuestiones que a mí me parecen de mucho interés en relación con una publicación reciente de un medio local acerca de cuáles son las profesiones más demandadas y cuál es el fortalecimiento de la formación profesional, las políticas que tienen que ver concretamente con la Consejería de Educación. Señorías, el contexto global es ese. Ahora vamos al contexto local. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué capacidad hemos tenido? ¿Cómo nos presentamos hoy a dar balance? El Gobierno nos presenta su balance. Hay algunas cuestiones en las cuales el Gobierno no tiene que hacer el balance, sino nosotros, diputadas y diputados, hacemos balance de nuestro trabajo. Por ejemplo, Radio Televisión Canaria. La elección de 2 consejeras de Radio Televisión Canaria. Resulta que ese ente depende del Parlamento de Canarias. La solución que encontró algún portavoz para no verle la cara a don Santiago Negrín era que no se celebraran comisiones. Pero vamos a ver, yo no tengo especial interés en hacer una defensa concreta del hoy presidente del ente público. Tengo muchísimas discrepancias, y en mi grupo las hay también, con algunas cuestiones de su gestión. Pero es que aquí se hizo un mandato marco que no se aprobó porque se fue a comisión, se aprobó en comisión y no ha venido a pleno porque algunos no han querido que venga a pleno. Aquí se prorrogaron o se postergaron las sesiones de la Comisión de Radio y Televisión y aquí se impidió que 2 excelentes profesionales fueran elegidas como miembros del Consejo Rector, y esa es nuestra responsabilidad, solo nuestra. Yo quiero decir sobre esto, lamento, que la política que estábamos diseñando en esa política de acuerdos que queremos llevar desde el Grupo Parlamentario Nacionalista en esta materia, no haya contado finalmente con el acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, porque que sepan todos y todas que el texto de proposición de ley no solo lo estábamos hablando el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Nacionalista, también el Grupo Socialista. Y estábamos en condiciones, podíamos haberlo estado para llegar a un acuerdo. Pero alguien en el Grupo Socialista, no ha querido que el Grupo Socialista acuerde con Coalición Canaria PNC. Es un tema doméstico, un tema interno, naturalmente, pero cuando tiene trascendencia afuera, deja de serlo. Y no es nuestra responsabilidad, es posiblemente de la persona que haya, defraudado la confianza de los votantes socialistas que les pusieron a ustedes en esos escaños. Lo lamentable es que eso produce consecuencias naturales en un ente que ya de por sí requiere cambios porque la ley
de 2014, por cierto, para algún redactor que sepa que yo la voté, pero que no participé. Es una ley mala. Es una ley que confunde la ejecutividad de un órgano que tiene que ser ejecutivo con el control. Y el control que podemos hacer nosotros es el control parlamentario. Pero el control del funcionamiento del ente lo tiene que hacer, pues, ¿qué? Una junta de control. Y ese es el planteamiento que hacemos. Y llamamos a todos los grupos parlamentarios a contribuir a modificar la ley. Creo que será posible. Hay aspectos donde vamos a estar discrepantes. El Grupo Socialista habla de que tiene que haber servicios informativos públicos. También lo ha dicho el Grupo Podemos. Posiblemente en eso no nos pongamos de acuerdo. Son modelos sociales distintos. Nosotros batallamos hace ya muchos años con el Gobierno de España, entonces presidido por Aznar, porque el modelo nos permitiera contratar y hacer más económico, hacer una fórmula de televisión pública de menos gastos. Y ya que lo conseguimos, vamos a seguir con esa línea. Eso es lo que nosotros pretendemos. Cuestión distinta es que nos podemos poner de acuerdo en muchas otras cosas. Esto no es una cosa novedosa. No tenemos televisión desde el año pasado. Tenemos una ley del 84 y aproximadamente, me parece que la primera emisión, si no fue en el 97, fue en el 98. Ciertamente, señorías, lo que quiero decir es que la contribución al acuerdo requiere esfuerzo, renuncia. Al final, si aquí no hay 31 escaños que representen la mayoría de un único partido, hay que conseguir la suma que represente la mayoría que en cada caso se nos exija. Las instituciones. Lo que nos pide el Estatuto de Autonomía y las leyes de creación es que las instituciones tienen una mayoría de 3/5. Eso representa por fuerza acuerdo. Y es una responsabilidad. Es una responsabilidad, señora Corujo. Es una responsabilidad no retirarse de los acuerdos. Los temas, cuando se acuerdan, se acuerdan. No, exacto, no. Si lo dice usted porque haya conversaciones sobre las autoridades portuarias con el Grupo Popular, pues mire, legítimamente, como dijo nuestro secretario general del partido, como dijo nuestro secretario general, no son ustedes quienes pueden marcar la agenda política en temas en los que no tenemos acuerdo. Si tuviéramos acuerdo en eso, quizás también podríamos hablar de ello. No hay ningún tabú a ningún asunto, pasando por ahí. Pero lo que no puede ser es que ustedes trasladen esos problemas a decisiones previamente concertadas. Miren, ¿saben ustedes que el aplazamiento a partir de ayer de la elección de las instituciones, el reloj corre en contra de su candidato al diputado del Común? ¿Del candidato al diputado del Común? Bien, de momento hay un candidato, yo sé que es un hombre, ¿no? El señor Llanes es un hombre. Corre en contra porque la ley dice que o se elige después de que se produce la consulta a la Comisión de Gobernación entre los 15 días y los 30 días posteriores. Por tanto, el reloj en este momento solo corre en contra del candidato. Supongo que la persona que en su grupo desobedeció la disciplina estará muy satisfecha de que el reloj esté corriendo en contra. Esta, señoría, es la situación. Nosotros tenemos el deber de concurrir al acuerdo. Podemos cambiar incluso las candidaturas, es decir, pero cuando hay acuerdo, hay acuerdo. Hay compromiso, porque si no, no hay confianza. Mire, la única vez que me engañó el portavoz socialista fue con el tema del FEDECAN, la única, porque él además lo hizo obedeciendo instrucciones equivocadas de que en aquel momento era vicepresidente del gobierno. Y derrotar al grupo con el que estás gobernando representa reacción, y pactamos con el Partido Popular. Y eso, al final, son consecuencias de una política. Quiero decir, nosotros vamos a seguir con la mano tendida hacia los acuerdos. Eso no significa que no se haga oposición, ni que ustedes no hagan oposición. A nadie le estamos pidiendo eso. Solo pedimos acuerdos por los grandes temas de Canarias. Y el PSOE es un partido que representa y ha representado la gobernabilidad de España, la gobernabilidad en Canarias, en fin. Por tanto, mantengan ustedes esa posición con la dignidad
que merece ser la representación de la socialdemocracia. Hoy quizás empujados por nuevas fuerzas populistas en ese ámbito de la izquierda, se ven ustedes precipitados hacia no saber qué destino tomar. ¿Y saben qué? Eso, como decía Séneca, al que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Por tanto, ese es el contexto en el cual yo pretendo, como grupo, retomar la situación. Naturalmente, la situación se ha deteriorado por el incumplimiento de los acuerdos, pero espero que podamos hablar también con ustedes, que son nada menos que 15 escaños que representan a un electorado importante en Canarias. Hablaremos del sistema electoral. También de eso hablaremos. Al Partido Popular, en primer lugar, les tengo que comentar cuál fue el alcance de su compromiso el año pasado. Lamento que no esté el señor Antona, espero que se esté mejorando. Cama, paracetamol, y dicen que en algunas otras cosas que, en fin, le deseaba también el doctor Rodríguez esta mañana su recuperación, que yo también deseo. Pero sobre todo le emplazo a don Asier a que no se precipite. Que no se precipite, porque con tanta oxigenación lo mismo va a hiperventilar. O sea, estamos en una posición en donde ahora tenemos un tránsito. Tenemos que llegar a las elecciones del año próximo. Y a las elecciones del año próximo, si no hay una alternativa, será el presidente, señor Clavijo, el que esté gobernando los destinos de esta comunidad. Y nuestra contribución, que es muy importante, y la suya muy importante, es contribuir a que Canarias mejore. Y entonces, cuando lleguemos al momento de la confrontación de las diferentes opciones políticas en las elecciones, pues reivindicaremos que la gente nos dé su confianza. Y entonces, quizás, el señor Antona podrá ser, entonces, quizás, y es un propósito legítimo, presidente del Gobierno. Hasta ese momento lo que hacemos es una confrontación en tareas para que nuestra gente mejore su calidad de vida, para que el bienestar de nuestra gente sea real. Y en ese sentido yo quiero agradecer el trabajo del Grupo Popular en diferentes temas. Por ejemplo, en la aprobación, lo más importante, la aprobación de los presupuestos de este año, la aprobación de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos. No sé si me queda tiempo para decirle a usted que repase con la portavoz de su grupo cuál fue el alcance de los acuerdos que llegamos en aquella ley, pero ya esta mañana lo repetía el señor presidente del Gobierno cuando hablaba en relación con el portavoz del Grupo Nueva Canarias. Me parece que esa contribución ha sido importante y que la demanda que usted nos hacía, doña Australia, en enero de 2017, sobre la aprobación de la Ley del Suelo, sobre la rebaja del IGIC, que es verdad, no ha habido una rebaja generalizada del IGIC, como ustedes solicitaban, pero llegamos a acuerdos que han producido un alivio fiscal muy importante para familias, para autónomos, para emprendedores. En definitiva, creo que nosotros creemos que esa es la dirección correcta. Ahora, por ejemplo, se ha anunciado una propuesta que va a requerir concurso de esta Cámara, por ejemplo, la de rebaja del IGIC a los vehículos eléctricos y a híbridos. Entonces, esas propuestas requieren leyes y, por tanto, requieren concurso de otras fuerzas políticas. Esperamos contar con ustedes y con todos aquellos que se quieran sumar a esas propuestas. Creemos, señora Navarro, en nombre de su grupo, me dirijo a usted, que es necesario un compromiso de su grupo con la sanidad. Creemos que el trabajo que el consejero hace un par de semanas nos mostraba del compromiso por la sanidad, con el concurso de diferentes organizaciones que la suscribieron, requiere ahora fiscalizar su actividad, a ver si su trabajo va en esa dirección. Nosotros tenemos el convencimiento de que va en esa dirección. Nosotros tenemos el convencimiento de que su designación por el presidente del Gobierno, la designación de un profesional independiente, que no es de nuestra organización política, ha producido mejoras notorias en el funcionamiento del sistema público sanitario y creemos que si sigue en esa línea va a seguir produciéndose. Pero requerimos del concurso, del apoyo parlamentario de algunas otras fuerzas y esperamos que usted lo tenga. Creemos, y quiero decirlo, como soy exconsejero del Gobierno, lo digo con esa legitimidad, yo que soy exconsejero, intento no meterme en cosas
de las que conozco porque fui consejero de áreas, de determinadas áreas, en determinados momentos. Entonces tengo la impresión de que algunas veces el señor Marcos Hernández, por el Grupo Socialista, habla en boca del señor Morera, porque todavía sigue con esa... Y en ocasiones también en su grupo parezco recordar a la señora Roldós, que hoy mejor dirige la delegación del Gobierno, que es su tarea, y entonces la parte sanitaria la dejamos aparte, ¿no? Creo que lo más importante es nuestra voluntad. Nosotros tendemos la mano para buscar ámbitos, en los que ustedes quieran, ámbitos parlamentarios, extraparlamentarios, con el consejero, con el Servicio Canario de la Salud, para mejorar la sanidad. Porque ahora que hay más recursos, tenemos que hacer un esfuerzo para ese gran acuerdo. Dicho eso, señorías, señor presidente del Gobierno, me gustaría comentar algunas cuestiones que creo que son de especial interés. Algunas cuestiones que rápidamente quiero comentar. Tema de la política sobre energética, ¿no? Señor consejero, usted tiene que traer al Parlamento su estrategia, la propuesta de estrategia para la energía. Y aquí vamos a tener ese debate. Y le voy a decir al portavoz de Nueva Canarias una cosa que considero importante. Vamos a ver, aquí no estamos hablando de gas sí, renovables sí o no. Ese no es el tema. El tema es renovables sí, y la discusión es si la energía de respaldo, sobre todo en las dos grandes islas, las superpobladas, la energía de respaldo que necesitan para que el sistema eléctrico y todo el sistema energético, funcione, va a requerir del gas o del fuel oil. Este es el debate. Este es el tema. Y lo que sí es cierto es que los puertos de interés general de la red transeuropea de transporte, que son en este momento el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de Luis Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife, van a requerir tener instalaciones suficientes para suministro de esos buques antes del año 2025, de los buques que van a tener que ser propulsados por gas. Y por muchos gestos que haga, bueno, el debate, espero, consejero, tenerlo en esta Cámara, pero además cuando usted se arroga la representación de la mayoría, usted habla de la mayoría, ¿usted le ha preguntado al Partido Popular qué es la fuerza mayoritaria en Gran Canaria? Porque usted no es la fuerza mayoritaria en Gran Canaria que yo sepa. La fuerza mayoritaria en Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, que gobierna usted, su partido, pero con una alianza con unos tránsfugas de Podemos y con el Partido Socialista. Ese es el gobierno insular de Gran Canaria. En ese contexto, lo que quiero decir es que el Partido Popular en Gran Canaria fue excluido de la gobernabilidad del Cabildo y también del principal ayuntamiento de la isla, el de la ciudad por excelencia, que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la situación cuando quieren residenciar en Coalición Canaria todos los males de la actuación política en el conjunto del archipiélago. Me gustaría, presidente, también, yo creo que usted respondió ayer al Grupo Podemos en general. Yo le digo a la señora Santana una cosa que le dije al señor Márquez hace unos días. Para acordar hay que acercarse. Es decir, no le va a pasar nada. Aunque usted no acuerde, que usted hable conmigo, no le va a pasar nada. O sea, yo la invito a acercarse y a hablar sobre todos los asuntos, sin límite. Acordemos o no acordemos. Después usted hará la posición de su grupo, la que entienda usted que tiene que hacer. Pero para eso hay que venir. No se puede uno quejar de no estar en los acuerdos de las instituciones sin haber venido ni una sola vez, ni haber hecho una llamada, ni haber enviado un correo, ni haber hecho una propuesta concreta. Señorías, este es el debate del Estado de la Nacionalidad y yo quisiera, por tiempos también, llamar la atención sobre dos temas. En primer lugar, sobre la necesidad de tener un nuevo estatuto para Canarias. Más allá del tema de la ley del REF, que decía el presidente, decirles que me temo que los vientos que vienen en la descentralización del Estado no son vientos favorables. Y como no son favorables, aprovechemos el poquito que nos queda a ver si conseguimos que aquel estatuto que enviamos a Madrid desde Coalición Canaria PNC, el Grupo Socialista y al que se sumó el Grupo Popular, y yo agradezco, sea hoy un
estatuto que pueda ver la luz al final de este año 2018 y también ahora con el concurso Nueva Canarias en el Congreso. Espero que la construcción de otros grupos de nuevo cuño allí sea propositiva, sea... 2 minutos más, señor Ruano. Gracias, presidenta. Sea de apoyo, porque lo que hicieron fue votar en contra de la toma en consideración, para que quede claro. Para que quede claro. No hubiéramos podido ni hablar de ello, porque el voto en el Congreso de los Diputados ni siquiera fue la abstención, fue el voto negativo a la tramitación del Estatuto de Autonomía de Canarias, a quienes presumen de esto. Señor presidente, amigo Fernando, quiero terminar la intervención cuando hablamos siempre de problemas internos de los partidos, en qué medida esos problemas se transmiten y cómo llegamos tras un tiempo a tener capacidad de valorar las cosas. Más allá del Twitter o de los WhatsApp, pasado un tiempo, tenemos ya condiciones para hacer el examen. Y en el examen, yo repito unas palabras que dije el 7 de julio de 2015 en su discurso de investidura. Dije entonces: el 29 de julio de 2014 escribí en el blog de mi grupo parlamentario y fue publicado días más tarde en los medios de prensa lo siguiente: la crisis que arranca en 2008 va a producir cambios sustanciales en la acción política que ya son visibles. Nada será igual tras la crisis, ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción de personas concretas, ni la pérdida de niveles de renta de las clases medias. Tenía la convicción personal, entonces, presidente, de que tú eras el candidato ideal para afrontar esa nueva etapa de Coalición Canaria, y en nombre de todo nuestro grupo parlamentario, transcurridos ya 2 años, casi 2 años de aquel compromiso, tengo que darte las gracias por haber sabido satisfacer esas expectativas que teníamos desde Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano. Turno ahora para la respuesta del presidente del Gobierno.